La lluvia caía lentamente sobre las calles de la ciudad, dibujando líneas brillantes sobre el asfalto oscuro mientras los autos de lujo avanzaban frente a los edificios más exclusivos. En uno de esos vehículos, una mujer observaba por la ventana con la mirada vacía. Su nombre era Valeria Montenegro. Era una de las empresarias más ricas del país, dueña de empresas tecnológicas, hoteles y propiedades que parecían interminables. Las revistas hablaban de su fortuna, de sus vestidos elegantes, de su sonrisa perfecta en eventos y alfombras rojas. Pero nadie conocía el silencio que la acompañaba cada noche. Nadie conocía la tristeza escondida detrás de aquellos ojos. 2 años antes, un accidente había cambiado todo. El automóvil en el que viajaba perdió el control en una carretera bajo una tormenta y, desde aquel día, Valeria quedó condenada a una silla de ruedas. Había gastado millones buscando tratamientos. Había viajado a otros países, contratado a los mejores médicos y especialistas del mundo. Todos le dijeron lo mismo: lo sentimos. Todos repetían la misma frase fría y dolorosa: las probabilidades son mínimas. Con el tiempo dejó de buscar esperanza porque la esperanza dolía más que la realidad. Aquella tarde, su chofer se vio obligado a detener el automóvil cuando una luz de advertencia apareció en el tablero. Valeria frunció el ceño con molestia. ¿Qué sucede?, preguntó sin apartar la vista de la ventana. El conductor respiró nervioso. Señora, parece una falla mecánica. Hay un taller a unas cuadras. Podríamos llegar lentamente. Valeria cerró los ojos. Lo último que quería era perder tiempo en un lugar sucio y ruidoso. Pero no había alternativa. Minutos después llegaron a un pequeño taller escondido entre edificios viejos. El letrero estaba desgastado por los años y apenas podía leerse el nombre: Taller Ramírez. Ella observó el lugar con evidente desagrado. Había herramientas colgadas, manchas de aceite y piezas de motores por todas partes. El chofer salió y llamó al mecánico. Entonces apareció un hombre de aproximadamente 35 años, con las manos manchadas de grasa y una expresión tranquila. Su ropa estaba vieja, pero sus ojos tenían algo extraño, una serenidad difícil de explicar. Se acercó y saludó con respeto. Buenas tardes. Soy Mateo. ¿Qué problema tiene el auto? Mientras revisaba el vehículo, Valeria lo observó con indiferencia. Estaba acostumbrada a que la gente actuara diferente frente a ella. Algunos se volvían excesivamente amables por interés, otros demasiado nerviosos por su fama. Pero Mateo parecía verla simplemente como una persona más. Eso le resultó extraño. Pasaron unos minutos y el mecánico se acercó nuevamente. No es grave. Lo arreglaré rápido. Valeria asintió sin decir nada. El silencio se instaló por unos segundos hasta que Mateo miró la silla de ruedas y luego la miró directamente a los ojos. Perdón por la pregunta, ¿desde cuándo no caminas? Valeria quedó inmóvil. Su expresión cambió inmediatamente. El chofer incluso abrió los ojos sorprendido. Nadie se atrevía a preguntarle algo así directamente. Ella respondió con frialdad: 2 años. Mateo bajó la cabeza por un instante como si pensara algo. Luego dijo algo que hizo que todos se quedaran congelados. Yo haré que vuelvas a caminar. El mundo pareció detenerse durante un segundo. Después Valeria soltó una pequeña risa. Luego otra. Y finalmente comenzó a reír abiertamente. Era una risa cargada de incredulidad. Una risa que ocultaba dolor y cansancio acumulado durante años. ¿Tú?, preguntó entre risas. ¿Tú harás lo que los mejores médicos del mundo no pudieron hacer? Mateo permaneció tranquilo. Sí. La sonrisa de Valeria desapareció lentamente. Escúchame bien. He gastado millones. Millones. He conocido especialistas reconocidos internacionalmente. ¿Y ahora llega un mecánico cubierto de grasa a decirme que solucionará mi vida? Mateo la observó en silencio unos segundos antes de responder. Los motores y las personas tienen algo en común. Muchas veces todos cambian piezas sin entender realmente dónde está la falla. Valeria negó con la cabeza y volvió a reír con ironía. Increíble. De verdad increíble. Su chofer intentó intervenir para evitar una discusión incómoda, pero Mateo continuó trabajando como si nada hubiera ocurrido. Minutos después el auto estaba listo. El conductor preguntó cuánto debía pagar. Mateo dijo una cantidad pequeña. Demasiado pequeña. Valeria lo miró confundida. Para ella aquello era insignificante. Antes de entrar al automóvil miró una vez más al mecánico y dijo con una sonrisa burlona: gracias por reparar el coche, y por el milagro imaginario. Mateo respondió sin cambiar su expresión: regresarás. Ella soltó otra sonrisa y cerró la puerta. Mientras el vehículo se alejaba bajo la lluvia, Valeria observó por la ventana cómo aquel hombre volvía a su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo extraño permaneció en su mente durante el camino de regreso. No fueron sus palabras. No exactamente. Fue la manera en que las dijo. Sin duda, sin miedo, sin intención de impresionar. Como si realmente creyera lo que había dicho. Esa noche Valeria intentó dormir pero algo la inquietaba. Dio vueltas en la cama mirando el techo de su habitación gigantesca y silenciosa. Afuera la lluvia seguía cayendo. Cerró los ojos, pero una frase seguía regresando una y otra vez a su cabeza: yo haré que vuelvas a caminar. Ella apretó los dientes molesta consigo misma. Era absurdo. Completamente absurdo.
Pero por primera vez en mucho tiempo, una pequeña parte de su corazón, una parte que creía muerta, sintió algo parecido a esperanza. Carlos apretó con fuerza la vieja llave inglesa mientras observaba la lluvia golpear el techo de lámina del taller. Su promesa aún resonaba en su cabeza como un eco imposible: yo haré que vuelvas a caminar. En aquel momento, esas palabras parecían más pesadas que cualquier motor que hubiera levantado en toda su vida. Afuera, los autos pasaban levantando agua sucia de las calles, mientras dentro del pequeño taller solo existían el sonido del reloj de pared y la duda creciendo en su interior. Habían pasado semanas desde que Valentina salió de aquel lugar enfurecida y convencida de que aquel mecánico era un soñador ridículo. Pero algo había ocurrido después. Algo que ni ella ni Carlos habían previsto. 3 días después de aquella discusión, una camioneta negra se estacionó frente al taller. Carlos creyó que era un cliente más, pero cuando la puerta se abrió y vio bajar a Valentina en su silla de ruedas, sintió que el corazón le daba un golpe seco. Ya no llevaba la mirada fría de antes. Ya no tenía aquella sonrisa arrogante. Su rostro parecía cansado. Sus ojos estaban hinchados por haber llorado durante noches enteras. Carlos dejó lentamente las herramientas sobre la mesa. Valentina lo observó unos segundos sin decir una palabra. Entonces habló con una voz distinta, una voz rota. He visitado médicos en 5 países. He pagado millones. Todos dicen lo mismo. Bajó la mirada. Dicen que nunca volveré a caminar. Carlos permaneció inmóvil. Ella respiró profundamente y levantó los ojos. Pero no pude dormir desde la última vez que hablé contigo. Carlos frunció el ceño. ¿Por qué? Ella tragó saliva. Porque fuiste la única persona que me miró como si yo siguiera siendo una persona y no una mujer rota. El silencio se hizo enorme. Carlos sintió un nudo en la garganta. Valentina cerró los ojos unos segundos. No sé por qué dijiste aquello. Lo miró fijamente. No sé por qué prometiste algo imposible, pero por primera vez en 2 años alguien habló conmigo como si todavía existiera esperanza. Carlos bajó lentamente la cabeza. Durante días había pensado que había cometido un error. Él no era médico. No era científico. Solo arreglaba motores. Pero entonces recordó algo que su padre solía decir cuando era niño: los motores y las personas tienen algo en común. A veces dejan de funcionar porque algo se rompió. Pero otras veces dejan de funcionar porque alguien dejó de creer en ellos. Carlos respiró hondo. Miró a Valentina y dijo: no prometí un milagro. Ella lo observó confundida. Prometí que no dejaría de intentar ayudarte. Durante los siguientes meses comenzó algo que nadie habría imaginado. Carlos investigó cada noche después del trabajo. Pasaba horas leyendo estudios, viendo entrevistas, hablando con especialistas, aprendiendo cosas que jamás había pensado estudiar. Valentina comenzó terapias nuevas, ejercicios distintos, rutinas agotadoras. Al principio nada cambió. Nada. Cada sesión terminaba igual. Sin resultados. Sin movimiento. Sin avances. Algunos comenzaron a burlarse. Las redes sociales hablaban del mecánico loco y de la millonaria desesperada. Incluso los empleados de Valentina empezaron a pedirle que abandonara aquella locura. Pero Carlos seguía apareciendo cada mañana. Otra vez, decía. Y ella lo intentaba otra vez. Una vez más, decía él. Y ella volvía a intentarlo. Pasaron 3 meses. 4 meses. 5 meses. Hasta que una mañana ocurrió algo tan pequeño que cualquiera habría podido ignorarlo. Valentina estaba sentada en una máquina de rehabilitación mientras Carlos anotaba resultados. Entonces ella sintió algo extraño. Una sensación mínima. Como una corriente suave. Miró sus piernas. Sus ojos se abrieron lentamente. Carlos, dijo casi susurrando. Él levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Ella comenzó a respirar rápido. Carlos, una lágrima apareció en sus ojos. Sentí algo. Él quedó inmóvil. ¿Qué sentiste? Valentina comenzó a llorar. Mi pie. Carlos la miró sin poder hablar. Y durante unos segundos ninguno dijo nada porque ambos tenían miedo de creerlo. Pero al día siguiente volvió a pasar. Y al siguiente también. Pequeños movimientos comenzaron a aparecer. Movimientos mínimos. Imperceptibles para otros. Pero enormes para ellos. Los médicos quedaron sorprendidos. Algunos dijeron que era improbable. Otros dijeron que era extraordinario. Pero Carlos solo sonrió. Porque no estaba mirando un diagnóstico. Estaba mirando a una mujer que había vuelto a creer. Meses después llegó el día que cambiaría todo. Una sala enorme estaba llena de periodistas. Valentina había organizado una conferencia inesperada. Nadie sabía qué iba a anunciar. Las cámaras apuntaban hacia el escenario. Los flashes iluminaban el lugar. Y entonces ocurrió. Las puertas se abrieron lentamente. Todos quedaron en silencio. Porque Valentina apareció de pie. Temblando. Avanzando lentamente. Un paso. Luego otro. Y otro más. Algunos periodistas dejaron caer sus cámaras. Otros no podían creer lo que estaban viendo. Valentina caminó despacio hasta el centro del escenario mientras lágrimas bajaban por su rostro. Buscó entre la multitud. Encontró a Carlos en una esquina. Él estaba inmóvil.
sorprendido. Ella sonrió entre lágrimas y dijo frente a todos, hace meses me reí de un mecánico. Su voz se quebró. Pensé que estaba loco. Miró a Carlos. Pero estaba equivocada. La sala estaba completamente en silencio. Porque mientras el mundo veía una silla de ruedas, las lágrimas cayeron por sus mejillas, él seguía viendo una persona capaz de levantarse. Carlos sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Y por primera vez desde que todo comenzó, entendió algo. Él nunca había reparado unas piernas. Había ayudado a reparar una esperanza rota. Porque a veces las personas no necesitan a alguien que les diga lo imposible que es un sueño. A veces solo necesitan a alguien que permanezca a su lado el tiempo suficiente para recordarles quiénes eran antes de rendirse. Y mientras Carlos y Valentina se abrazaban frente a todos, miles de personas comenzaron a llorar sin entender por qué. Tal vez porque en el fondo todos tenemos algo roto dentro de nosotros. Y todos estamos esperando encontrar a alguien que nos diga, todavía puedes volver a caminar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos para más historias poderosas que recuerdan que la esperanza puede aparecer en los lugares más inesperados.